I was saying that the last great attack Estaba diciendo que el último gran ataque on the church sobre la iglesia is called the war or the battle. es llamado, aquí en este pasaje, la guerra. The article of previous reference is used. La guerra o la batalla, y se utiliza un artículo que indica una referencia previa. So we ask, where did John previously refer to this battle? Entonces nos preguntamos, ¿dónde Juan ya había mencionado esta batalla? Well, the battle is mentioned earlier in chapter 19 and verse 19. Bueno, la batalla es mencionada en el capítulo 19, verso 19, And chapter 16, verses 14 to 16. y 16, versículos 14 al 16. It's the same Greek phrase in both texts. Es la misma frase griega en ambos pasajes. Ton polomon, Pon polomón, the battle. la batalla. Now, this clear reference of chapter 20, verse 8, to the battle of 1919 Esa referencia obvia de Apocalipsis 28 a la misma batalla de Apocalipsis 19, 19 and the battle of 16, 14 to 16 y la batalla de Apocalipsis 16 del 14 al 16 identifies the battles in all these texts as one and the same. nos dice que esas batallas en realidad es la batalla de esos tres pasajes es la misma batalla. Premillennialists believe that these other references to the battle Los premilenialistas creen que las otras referencias a esta batalla are a reference to a battle that takes place just before Christ's second coming. se refieren a una batalla que sucede antes de la venida, justo antes de la venida de Cristo. Thus, this reference to the battle in Revelation 20 Y que por lo tanto la batalla de Apocalipsis 20 is a further indication es una indicación adicional that the little season after the 1,000 years que la pequeña temporada después de los 1000 años immediately precedes the second coming. es justo antes de la segunda venida. The battle is not a different battle 1,000 years later. La batalla no es otra batalla 1000 años después. But now we must come having looked at the period of his loosing and the result of his loosing, Hemos visto ya el periodo de su desatamiento, el resultado de su desatamiento. to the parallels to the loosing of Satan. Ahora veamos los paralelos al desatamiento de Satanás. William Hendrickson, in his commentary on Revelations, Guillermo Hendrickson, en su comentario de Apocalipsis, points to chapter 11 nos señala a Apocalipsis 11 and chapters 12 to 14 y los capítulos 12 al 14 of the book of del Revelation libro de Apocalipsis as parallels to the short time of chapter 20. como descripciones o paralelos del breve tiempo de Apocalipsis 20. In both, a long period of protection En ambos, un periodo largo de protección is succeeded by a brief period of intense persecution. es seguido por un breve periodo de persecución intensa. You may study these passages for your own interest. Si a usted le interesa, pueden estudiar esos pasajes en privado. These parallels seem to be accurate, Estos paralelos parecen ser correctos, but I think an even more instructive parallel is 2 Thessalonians 2, 1 to 12. pero creo que nos puede ayudar más a hacer un paralelo con 2 Tesalonicenses capítulo 2. The two passages combine to illumine each other remarkably. Los dos pasajes, cuando los comparamos, se iluminan el uno al otro increíblemente. And they have the chart comparing on this. No, this columns thing. Do they have it? I don't see the words. Okay. There are a number of parallels between Revelation 20 and 2 Thessalonians 2. Hay varios paralelos entre Apocalipsis 20 y 2 Tesalónica 2. Oscar, en la tabla, te voy a pedir que lo llene. In Revelation 20, verses 1 to 3,
Satan is bound by an angel. En Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, Satanás es atado por un ángel, dice. In 2 Thessalonians 2, En 2 Tesalonicenses 2, in verses 6 and 7, en los versículos 6 y 7, the mystery of iniquity, dice, el misterio de iniquidad, or the coming of the man of sin, o la venida del hombre de pecado, is restrained by the restrainer. es restringida por el que restringe. Verses 6 and 7. Vamos a verlo, lo vemos en los versículos 6 y 7. Dice, sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. In Revelation 20, En Apocalipsis 20 there is a short time of loosing after the millennium. hay un pequeño tiempo de desatamiento después del milenio. In 2 Thessalonians 2, En 2 Tesalonicenses 2 the restrainer is taken out of the way, dice que el que detiene es quitado del medio, vamos a decir, and the man of lawlessness revealed y el hombre de pecado es revelado shortly before Christ's second coming. poco antes de la segunda venida. But there's a third parallel. Hay un tercer paralelo During the short time, the nations are deceived. que dice que durante el breve tiempo de desatamiento de Satanás después del milenio las naciones son engañadas. In Revelation 27 to 9. En Apocalipsis 20 del 7 al 9, In 2 Thessalonians 2, In 9 sec- to 11, en 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 11, those who are perishing believe a lie, dice que los que están pereciendo o los que se pierden creen la mentira after the restrainer is removed. después que el que está restringiendo es removido. And there's a fourth parallel. Y hay una cuarta similitud. At the end of the short time, Al final del corto tiempo, Satan and the nations are destroyed. Satanás y las naciones son destruidas. Verses 9 and 10 of Revelation 20. Los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 20. And in 2 Thessalonians 2, Y en 2 Tesalonicenses 2, the man of sin el hombre de pecado and those who believe the lie y aquellos que creen la mentira are judged by Christ's second advent. son juzgados por la segunda venida. 2 Thessalonians 2, 8 and 12. Versículo 8 y versículo 12 de 2 Tesalonicenses 2. So there are these amazing parallels between the two passages. Así que hay sorprendentes similitudes y paralelos entre los dos pasajes. Two conclusions are warranted by these parallels. Y al hacer estas comparaciones de estos pasajes, hay dos conclusiones. Since 2 Thessalonians 2 is talking about the gospel age, Como 2 Tesalonicenses 2 está hablando de la era evangélica, these parallels suggest that Revelation 20 is also talking about the gospel age. estos paralelos también nos sugieren que Apocalipsis 20 también está hablando de la era evangélica. Secondly, these parallels confirm a new element in our understanding of eschatology. También estos paralelos confirman un elemento nuevo en nuestro estudio de la escatología. According to Revelation 20 and 2 Thessalonians 2, Según Apocalipsis 20 y 2 Tesalónica 2, a short period of intensified persecution for the church will precede the second coming of Christ. un breve periodo de persecución intensa sobre la iglesia
va a venir antes de la segunda venida. And you see this in the chart in your notes. Y eso lo vemos también en la gráfica que ustedes tienen ahí en las notas. Taken together, these passages teach that there will be a brief period before Christ's second advent that is marked by four things. Entonces, si juntamos los dos pasajes, podemos sacarle que durante ese breve periodo de persecución ocurrirán cuatro cosas. First, the intensified activity of Satan. Primero, una intensificación de la actividad de Satanás. Second, the appearance of a personal antichrist and a terrible apostasy. Segundo, la aparición de un anticristo personal y una apostasía terrible. Third, the concerted worldwide persecution of the church. Tercero, una persecución global de la iglesia. And fourth, the preservation of the church by the second advent of Christ, destroying the wicked. Y cuarto, una preservación de la iglesia con la destrucción del malo. There are many important practical lessons from this. Hay muchas lecciones prácticas importantes a partir de aquí. It's wonderful to know where history is going. Es bastante bueno saber a dónde va la historia. This emboldens us Nos fortalece that Satan cannot restrain the missionary outreach of the church, porque nos muestra claramente que Satanás está atado y no puede restringir los esfuerzos misioneros de la iglesia. that we have no reason to live in fear of Satan or his schemes, No tenemos razones para vivir con miedo de Satanás y sus reyes. and this also should warn us Y también nos debe advertir, and make us ready for battle, prepararnos para la batalla, because Satan is not so bound porque Satanás no está atado de tal manera that he cannot go about as a roaring lion. que él no pueda andar como león rugiente. Now we must come to lecture 12. Ahora entramos a la lección 12. Can you repeat the four things in the short period? See, Vamos a repetir entonces las cuatro cosas que van a suceder en el corto periodo cuando Satanás sea desatado. did you just repeat them? ¿Ah? Did you just repeat them? Well, I don't remember. He wants me to repeat the four things. One, the intensified activity of Satan. Primero, una actividad intensificada de Satanás. Two, the appearance of a personal antichrist and a terrible apostasy. Segundo, la aparición de un anticristo personal y una apostasía terrible. Three, the concerted worldwide persecution of the church. Tercero, una persecución unida y global, o sea, mundial de la iglesia. And four, the preservation of the church by the second coming of Christ. Y cuarto, la preservación de la iglesia en la segunda venida de Cristo, Which destroys the wicked. en la destrucción de los malvados. Lecture 12 then. Ahora sí, lección 12. Here we come to the millennium in heaven, Revelation 20, 4-6. Los versículos 4 al 6 de Apocalipsis 20 que hemos titulado El milenio en el cielo. Many have the opinion that prophecy, while fascinating, Algunos tienen la opinión de que la profecía, aunque es fascinante, is comparatively impractical. es poco práctica, It has to do, they think, only with the distant future, que solo tiene que ver con el futuro lejano, or only with future dispensations, con dispensaciones futuras, which have little to do with the Christian. que tienen muy poco que ver con el cristiano. And given the popular system of prophetic interpretation, Y analizando el sistema popular de hoy en día de interpretación profética, this is understandable. esto se puede entender. Even the most disputed prophetic passages, Aún los pasajes más discutidos de revelación profética, when properly interpreted, cuando se interpretan apropiadamente, are of enormous practical value. tienen un valor práctico inmenso. And the present lecture is a wonderful illustration of this. Y esta lección que vamos a ver ahora es una ilustración de esto. And then we come to one of the most difficult prophetic passages, También es uno de los pasajes proféticos más difíciles, but one that has glorious encouragement in it for the believer. pero uno que tiene mucho estímulo glorioso para el creyente. And of course, that passage is Revelation 24-6. Y este pasaje es Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. And the diagram gives you
my basic understanding of what the passage refers to. El diagrama muestra mi entendimiento básico de lo que el pasaje está enseñando. And we come first of all to John's narration of his vision. En primer lugar, consideremos lo que Juan narra de su visión. Let me give you a literal translation of verse 4 and 5a. Permítame darle una traducción literal de los versículos 4 y la primera parte del 5. And I saw thrones. Y vi tronos. And they sat upon them. Y se sentaron sobre ellos. And judgment was given to them. Y se les dio juicio. And the souls of those who had been beheaded, y las almas de aquellos que habían sido decapitados, on account of the testimony of Jesus and the word of God, por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. And the ones who did not worship the beast, y los que no adoraron a la bestia, neither the idol of him, ni su imagen, and did not receive the mark on the forehead and on the hands, y no recibieron ni la marca en la frente ni en la mano. And they lived and they reigned with Christ 1,000 years. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. The rest of the dead lived not until the 1,000 years were completed. Los otros muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. We can expound this vision by means of 3 questions. Entonces vamos a estudiar esta visión, ampliarla, haciéndonos 3 preguntas. What did John see first? ¿Qué vio Juan primero? John saw thrones. Dice que vio tronos. In the book of Revelation, the throne of God, en el libro de Apocalipsis, el trono de Dios, the throne of Christ, el trono de Cristo, and the thrones of his people, y los tronos de su pueblo, are at present in heaven. Están presentes en el cielo. Revelation 3:21, por ejemplo, Apocalipsis 3:21, Revelation 4:2, 4:2, 5:6, 5:6 and 12:5. y 12:5. Only in the new heavens and the earth does the throne of God come down to dwell with men on earth. Solo en los nuevos cielos y la nueva tierra es que el trono de Dios desciende. 21:3, 21:3, 21:22, 21:22, 22:1. 22:1. These parallel mentions of thrones, estas menciones paralelas de los tronos, provide the first indication nos proveen la primera indicación that the scene of verses 4 to 6 is heaven, que la escena de los versículos 4 al 6 estamos hablando es del cielo, and that these verses deal with the millennial reign of Christ and his people in heaven. y que estos versículos lo que están hablando es del reino milenial de Cristo y su pueblo en el cielo. Second question. Segunda pregunta. Who are the occupants of the thrones? ¿Quiénes ocupaban o quiénes ocupan los tronos? The construction of the passage effectively raises this question. La construcción del pasaje nos hace levantar esta pregunta. At first, thrones are mentioned, Primero, los tronos son mencionados and the fact that someone is sitting on them, y la realidad de que alguien está sentado. but Paul delays identifying the occupants of the thrones. John or Paul? John, sorry. Y Juan dilata la revelación de quienes están ocupando los tronos. Only in the 4th clause of the passage O sea que solo en la cuarta frase del pasaje, is the identity of those who sit on the throne specified. no es hasta la cuarta frase del pasaje donde se identifica los ocupantes de los tronos. So he raises interest in who is on the thrones, Así que él primero crea un interés por saber quiénes son los que están ocupando los tronos and then finally satisfies our interest. y luego finalmente satisface ese interés. And when John comes to identify those on the throne, Y cuando Juan identifica a aquellos que ocupan los tronos, he identifies them in a twofold way. los identifica de una manera doble. He tells us that souls in a condition of having been beheaded occupy the thrones. Dice que almas en la condición de haber sido decapitados ocupan los tronos. The word souls in the scripture La palabra almas en las escrituras sometimes refers to whole persons a veces se refiere a personas completas and not disembodied spirits. y no espíritus sin cuerpo.
But the context here demands the meaning of a disembodied soul. Pero el contexto aquí nos obliga a interpretar la palabra almas como espíritus sin cuerpo. The main reason for this Y la razón principal is that the Greek verb translated beheaded es que la palabra griega traducida decapitado is in the perfect tense. está en el sentido perfecto, en la conjugación perfecta. This means Esto significa that we must translate it something like this, que la traducción más correcta es algo así. that they are souls who remain in a condition of having been beheaded. Que son almas que permanecen en una condición de haber sido decapitados. They are beheaded souls. Son almas decapitadas. They are souls who were beheaded Almas que fueron decapitadas and remain in a condition of having been beheaded. y todavía permanecen en una condición de decapitada. This is the meaning of the perfect tense. Esto es el uso que se le da a la conjugación presente o perfecta en el griego. The effect of their being beheaded El efecto de la decapitación continues into the present. continúa en el presente. Furthermore, Aún más, Revelation 6:9 also uses the term soul, en Apocalipsis 6:9 también se utiliza el término alma, and there it is clearly referring to souls who are disembodied. y ahí obviamente se refiere a almas sin cuerpo. So we are told first that it's souls on the throne. Así que en primer lugar, quienes ocupan los tronos son almas. He tells us second that those who did not worship the beast occupy the thrones. También nos dice en segundo lugar que los que no adoraron a la bestia ocupan los tronos. It was because of their refusal to worship the beast that these souls were beheaded. Ellos fueron decapitados por no adorar a la bestia. These martyrs represent all Christians Estos mártires representan todos los cristianos, as those who will reign with Christ como aquellos que reinarán con Cristo, because they have suffered with him porque han sufrido con Él and for him here on earth. y han sufrido por Él aquí en la tierra. Compare Romans 8:17 Comparemos a Romanos 8:17 and 2 Timothy 3:12. y 2 Timoteo 3:12. Third question, Tercera pregunta. what is the nature of their reign? ¿Cuál es la naturaleza de su reino? It is a living and reigning with Christ for 1,000 years, Dice, viven y reinan con Cristo por 1000 años, from which the rest of the dead are excluded. y es un reinado del cual el resto o los otros muertos están excluidos. We are told that the rest of the dead did not come to life until the end of the 1,000 years. Nos dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. This is a difficult statement Es una declaración difícil because of the meaning we normally attach to the word until. por el significado que nosotros por lo general asumimos de la palabra hasta. If we say that something does not happen until, Si nosotros decimos que algo no sucede hasta, we mean that it will happen after the until. para nosotros significa que sucederá después que llegue lo que dice hasta. And so we read this text, En otras palabras, para nosotros el texto significa the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. que los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. And we assume that the rest of the dead do come to life when the 1,000 years are completed. Y asumimos entonces que los otros muertos sí vuelven a vivir después que se cumplen los 1000 años. But this is not necessarily the implication. Pero no es necesariamente la implicación. The word until La palabra hasta simply states lo que simplemente está diciendo but that for the entire 1,000 years, que durante los 1000 años completos the wicked never share in this living and reigning with Christ. los malos nunca comparten el vivir y reinar con Cristo. They are excluded for the entire 1,000 years. Quedan excluidos por la totalidad de los 1000 años.
And this is the meaning of until here. Y eso es lo que hasta significa aquí. And this meaning is clearly attested in the New Testament. Y este significado realmente tiene se usa varias veces esta palabra con ese significado en el Nuevo Testamento. There is an important parallel in Revelation 17:17. Hay un paralelo muy importante en Apocalipsis 17:17. Please look at it. Por favor, veámoslo. Would you read it, please, Luis? Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. This verse is speaking of the 10 kings Este versículo se refiere a unos 10 reyes who give their kingdom to the beast que le entregan su reinado a la bestia until the words of God are fulfilled. hasta que se cumplan las palabras de Dios. Does this mean that after the words of God are fulfilled, ¿Significa esto que después que se cumplen las palabras de Dios, they take their kingdom away from the beast? ellos le quitan su reino a la bestia? No, the context makes clear that they are destroyed then. No, el contexto dice claramente que después ellos son destruidos. So the meaning of until here Así que el significado de hasta en este pasaje is that they give their kingdom to the beast es que ellos le dan su reinado a la bestia, even until, aún hasta, for all the time until, en otra palabra, todo el tiempo hasta the words of God are fulfilled. el cumplimiento de las palabras de Dios. Until only means Así que hasta solo significa that right up until the final fulfillment of God's words, que hasta el cumplimiento de las palabras de Dios, the 10 kings give their kingdoms to the beast. los 10 reyes entregan sus reinados a la bestia. And so in Revelation 20 verse 5, Así que en Apocalipsis 20, verso 5, there is no implication that the rest of the dead come to life after the 1,000 years. no es una implicación de que los otros muertos, después que se cumplen los 1000 años, viven. There is no implication that the rest of the dead share in the reign of Christ with the souls. Ni tampoco está implicando que los otros muertos comparten el reinado de Cristo con las otras almas decapitadas. These are the wicked dead, Porque estos otros muertos son los muertos, los malos, who are forever excluded from the reign of Christ, que para siempre quedan excluidos del reinado de Cristo or reigning with Christ. o de reinar con Cristo. But now we come in verses 5b and 6 to John's comments on his vision. Pero entonces en los versículos 5b y verso 6 encontramos los comentarios de Juan sobre esta visión. Again, a literal translation of these comments will give a good foundation for our study. Voy a hacer una traducción literal del griego para aclarar un poco, para darnos un fundamento. This is the first resurrection. Esta es la primera resurrección. Blessed and holy is the one having a part in the first resurrection. Bendito y santo aquel que toma parte de la primera resurrección. Over them the second death has no authority, Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad, but they shall be priests of God sino que serán sacerdotes de Dios and of Christ, y de Cristo, and they shall reign with him the 1,000 years. y reinarán con él los 1000 años. First of all, we have here a designation or name of the vision. Primero tenemos un nombramiento de la visión. The name of the vision here is the first resurrection. Él le llama a la visión la primera resurrección. The vision of the souls of the righteous reigning with Christ is designated the first resurrection. La visión de las almas reinando con Cristo es llamada la primera resurrección. It is by sharing in the resurrection glory of Christ Compartiendo en la resurrección gloriosa de Cristo, who is the first fruits of the resurrection, quien es las primicias de la resurrección, that these souls reign. que estas almas reinan. The first resurrection is Christ's resurrection La primera resurrección es la resurrección de Cristo, that issues in his triumphant millennial reign. la cual introduce el reino triunfante
de Cristo. 1 Corinthians 15:20-23 is the background for this designation. El reino triunfante milenial de Cristo. Y 1 Corintios 15, Yes. versículos 20 al 23, es un trasfondo a este reinado. Now the first resurrection is contrasted here with the second death. Aquí la primera resurrección está contrastada con la segunda muerte. The one who has a part in the first resurrection El que tiene parte de en la primera resurrección is free from the authority of the second death. queda libre de la autoridad de la segunda muerte. The contrast is between those who have a part in the first resurrection El contraste es entre aquellos que toman parte de la primera resurrección and are therefore saved, y son salvados, and those who do not share in the first resurrection y aquellos que no toman parte de la primera resurrección and who are subject to the second death. y quedan sujetos a la segunda muerte. That's the name of the vision, Ese es el nombre de la visión or its designation. o su designación. But we also have John's interpretation of the vision in verse 6. Pero también tenemos la interpretación de Juan de la visión en el verso 6. The blessings of the first resurrection seem to be related to the promises to the overcomers. Así que la bendición de la promesa de la bendición de la primera resurrección parece estar implicada a los The conquerors. a los conquistadores. You know the conquerors I'm referring to. Ustedes saben a los cuales conquistadores me estoy refiriendo. They are the overcomers of Revelations 2 and 3. Los conquistadores de Apocalipsis 2 y 3. Compare Revelation 2:11, Comparen Apocalipsis 2:11, 2:26, 2:26, 3:5, 3:5, 12, 12 and 21. y 21, cuando dice al que venciere. The promises to the overcomers in those chapters La promesa a los que vencen o a los conquistadores en esos capítulos have a partial fulfillment in the intermediate state. tienen un cumplimiento parcial en el estado intermedio. For instance, compare Revelation 3:5 with Revelation 6:11. Por ejemplo, vamos a comparar Apocalipsis 3:5 con el 6:11. Did you read those two passages? Apocalipsis 3:5 y 6:11. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. And Revelation 6:11. Y 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. And so the promise of a white garment Así que la promesa de vestidura blanca is not delayed until the eternal state. no es dilatado hasta que llegue el estado eterno, The souls under the altar sino que las almas debajo del altar receive a white robe, reciben vestidura blanca, and these souls are in heaven. y estas almas están en el cielo. Revelation 2:7 Y Apocalipsis 2:7 speaks of paradise habla del paraíso and the tree of life. y el árbol de la vida. To him who overcomes, Al que venciere, I will grant to eat of the tree of life, le daré a comer del árbol de la vida, which is in the paradise of God. el cual está en medio del paraíso de Dios. But Jesus said to the thief, Pero Jesús le dijo al ladrón, this day you will be with me in paradise. hoy estarás conmigo en el paraíso. This speaks of the intermediate state. O sea, el paraíso está refiriéndose al estado intermedio. And Revelation 3:12 Y Apocalipsis 3:12 says that the one who overcomes will become a pillar in the temple of God. dice que al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. And the souls in Revelation 6 Y las almas en Apocalipsis 6 are certainly in the temple of God in heaven. ciertamente habitan en el templo de Dios en el cielo. And so there is a clear connection between Revelation 20 and verse 6
Así que hay una conexión clara entre Apocalipsis 20, verso 6, and the promises to the overcomers in Revelation 2 and 3. y las promesas a los que vencieren en Apocalipsis 2 y 3. The promises to the overcomers have a fulfillment in the intermediate state, Las promesas a los que vencieren And tienen the- su cumplimiento en el estado intermedio. and this suggests that Revelation 24 to 6 is also speaking of the glory of the intermediate state in heaven. Por lo tanto, la conclusión es que nos sugiere que los versículos 4 y 6 de Apocalipsis 20 se refieren al estado intermedio glorioso. And I've tried to illustrate this in the diagram you have. Tenemos un diagrama para tratar de ilustrar eso. They do have it. Great. Apocalipsis 20 y el estado intermedio. Now I just want you to think about something else. ¿Lo puede poner? Quiero que pensemos sobre otra cosa también. This interpretation fits very well with the historical context Esta interpretación encaja muy bien con el contexto histórico, in which John was writing down these visions. cuando Juan está escribiendo las visiones. Do you see how relevant the glory of heaven is to the persecuted early church? Ustedes saben cuán relevante son las glorias del cielo para la iglesia perseguida. What a triumphant scene is given to the persecuted Christians here. Cuán triunfante escena se les presenta a la iglesia perseguida en este pasaje. The Romans thought they had killed these Christians, Los romanos pensaban que habían matado a los cristianos, that they had brought them to death, que le habían traído la muerte, that they had destroyed their influence, que habían destruido su influencia, and they had treated them as unworthy of human society. que le habían tratado como inmerecedores de la sociedad humana. But what did their most terrible persecutions accomplish? Pero ¿qué fue lo que logró la peor? ¿Qué fue lo que logró la peor de las persecuciones? They had only accomplished exalting them Lo único que hizo la persecución fue exaltarlos to a truer life. a una mejor vida. They lived Vivieron in a glorious reign with Christ. a reinar con Cristo. They reigned with Christ Reinaron con Cristo and to a place of holy service in God's temple. a un lugar de servicio santo en el templo de Dios. They are priests of God in the holy temple above. Son sacerdotes de Dios en el templo celestial. They are worthy of the presence of God Son dignos de la presencia de Dios and not merely of the presence of men. y no solo dignos de la presencia de hombres. Their deaths gave them a share in the first resurrection, Su muerte les hizo copartícipes de la primera resurrección, while those who capitulated to the Roman beast mientras que aquellos se sujetaron a la bestia romana were doomed to the second death. fueron entregados a la segunda muerte. Conclusion. Conclusión. The beginning of this study, El principio de este estudio, I showed that Revelation 20 is crucial for premillennialism. en el principio de este estudio mostramos que Apocalipsis 20 es indispensable y esencial para apoyar el sistema premilenialista. This is the main and central support for that theory. Apocalipsis 20 es el apoyo céntrico de la teoría premilenialista. Without this passage, there is little or no evidence for premillennialism in the New Testament. Sin este pasaje no hay o hay muy poca evidencia para el premilenialismo en el Nuevo Testamento. So it's necessary for premillennialists Así que es necesario para los premilenialistas not only to show that their interpretation may be correct, no solamente mostrar que no solo para mostrar que su interpretación pueda estar correcta, but they must show that no other interpretation is acceptable. ellos también tienen que mostrar que ninguna otra interpretación de Apocalipsis 20 es aceptable. Otherwise, the main support for their theory Sino el apoyo principal de su teoría is compromised. queda comprometido. The above exposition has shown, I think, Creo que la exposición que hemos hecho muestra that there is another interpretation of this passage que existe otra interpretación del pasaje, that is not only equally possible que no solamente es igualmente posible and plausible, y posible,
but also far superior to the premillennial interpretation. Sino que entiendo que esta posible interpretación es aún mucho más superior a la interpretación premilenial. And now we finally have time for questions. Finalmente ha llegado el tiempo para las preguntas. And let me encourage you to ask all your questions. Y les estimulo a hacer todas las preguntas que quieran. You can maybe we'll be looking for the other mic. Okay. Dejen eso prendido por si hay algún texto. Aquí, Daniel. Héctor. Apocalipsis 20 habla acerca de los que no recibieron la señal de la bestia. Y hay algo ahora que está muy de moda desde hace tiempo, de la marca del 666, la señal de la bestia, cuando yo creo que es sencillo ver que tiene que ver con los padecimientos por Cristo y no someternos o ser influenciados por este mundo de una manera que violemos nuestros principios. Yo tenía una pregunta más, no sé si la hago de una vez. Es si hay algunas objeciones adicionales a las que él dio. ¿Cuál es la segunda pregunta? Si hay algunas objeciones de los premilenialistas con relación a la postura amilenialista, o sea, como puntos de inconsistencia que ellos vean. The first question was, I think you are correct about the beast. Creo que estás correcto en cuanto a la bestia. I think the problem is the same one we've been struggling with in Revelation 20. Creo que la solución a la interpretación de la bestia es la misma a las otras soluciones, o a la misma solución que utilizamos para resolver los otros problemas de Apocalipsis 20. We have been saying that the book of Revelation is symbolic. Hemos estado diciendo que el libro de Apocalipsis es simbólico. And I think everyone knows this. Y creo que todo el mundo acepta eso. So how is it right to come to the beast in Mark 6:66? Entonces, ¿por qué entonces podemos pensar que cuando venimos a interpretar la bestia y el número 666, and inconsistently make it literal? Entonces tenemos el derecho de convertirlo en algo literal. The mark of the beast is simply the allegiance to this world system. La marca de la bestia no es otra cosa que una adherencia a el sistema del mundo. And the fact that the mark is received in the forehead and in the hand, y la simbología de que esté en la frente y en la mano, is very suggestive. Sugiere mucho. Those who receive the mark of the beast, aquellos que reciben la marca de la bestia, are those who are dominated in their thinking by the world, son aquellos que están dominados en su pensamiento por el mundo, and in their deeds by the world, y en sus obras por el mundo. The beast also should not simply be understood to be the last terrible empire of Satan. También la interpretación de lo que es la bestia no solamente debe aplicarse al último imperio de Satanás, but throughout this age there are manifestations of the beast, sino que a través de este siglo hay manifestaciones de la bestia, persecuting those who will not submit to their dictates, persiguiendo a aquellos que no se someten a sus dictados. And of course, Christians were struggling with the first manifestation of the beast during the early church time. Y obviamente los cristianos de la iglesia primitiva ya estaban luchando con las primeras manifestaciones de la bestia en las persecuciones de la iglesia primitiva. That is, of course, the Roman Empire. Siendo esa manifestación de la bestia el imperio romano. So we go back to first principles. Así que volviendo a los primeros principios, the book of Revelation is a symbolic and figurative book. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico y figurado.
It's not right to, on our whim, sometimes interpret it literally. Por lo tanto, no tenemos el derecho de a veces interpretarlo literalmente. This is inconsistent Y especialmente medalaganariamente. Sería inconsistente and unjustifiable. e injustificable. The second question. La segunda pregunta, objections of the premillennials. Let me repeat that. Go ahead. La segunda pregunta es que si nos podría decir alguna de las objeciones que los premilenialistas presentan con la interpretación amilenialista que se ha presentado de Apocalipsis 20. So far as I know, Que yo sepa, I have dealt with the major premillennial objections. he presentado o he tratado de hablar sobre las principales objeciones premilenialistas To an amillennial interpretation of Revelation 20. a la interpretación amilenial de Apocalipsis 20. There may be some minor ones Podrían haber otras menores with which I'm not familiar, con las cuales no estoy familiarizado, but I think I've dealt with all the major ones, pero creo que he tratado con las principales, at least the ones I'm aware of. las cuales yo conozco. Otra pregunta. Otras preguntas. Si lo de la bestia y el número 666 o la marca es simbólico, ¿qué pasaría entonces de qué forma sería la rabiosa persecución que se levantaría el tiempo final, lo que llamamos la gran tribulación, aparte de el sistema que sigilosamente está elaborado ya para ejecutarse en el continente europeo, la nueva Constitución Universal para darle fuerza legal a la persecución? O sea, ¿qué concepto y qué visión se tendría de eso? Porque ciertamente, si la marca tiene que ver con el concepto ideológico y con las obras, con cierto punto partiendo de lo que Apocalipsis establece de la simbología, pero me gustaría que me diera un poquito de iluminación sobre el particular. Let me say two things in response to your question. Permítame decir dos cosas en respuesta a tu pregunta. I hope I've understood you correctly. Yo espero haberte entendido correctamente. First of all, I'm not convinced that there's any connection with the present European Union and the teaching of the book of Revelation. En primer lugar, no estoy convencido de que haya una unión entre la presente Unión Europea y las enseñanzas de Apocalipsis. It's possible, but I'm not convinced of it. Es posible, pero yo no estoy convencido. Secondly, there are many ways that the world can insist on receiving its mark Además, hay muchas maneras que el mundo puede insistir en recibir la marca without branding 666 in our hands sin soldarnos o estamparnos 666 en la mano or in our foreheads. o en la frente. In the early church, the Roman Empire did this in a different way. En la iglesia primitiva, el imperio romano utilizó su propio método para hacer esto. They forced the early Christians to say Caesar is Lord, Ellos obligaban a los cristianos primitivos a decir César es el Señor and confess him with their mouth as God, y confesar con sus bocas que Él es Dios and take a pinch of incense y tomar un poquito de incienso en la mano and cast it into the fire y echarlo en el fuego of the altar. del altar. So there are many ways that the world can insist on our receiving their mark. Así que el mundo puede utilizar diferentes métodos para representar el recibimiento de la marca, Much more subtle and dangerous mucho más sutiles y peligrosos than the branding of 666. que una estampa física en la frente de 666.
Me va a disculpar que insiste en esto, pero actualmente hay un científico que trabajó en la NASA, quien fue uno de los ideólogos para elaborar un chip que si tomamos un grano de arroz y lo partimos en 4, una cuarta parte, o sea, de ese tamaño, ya está elaborado un chip, del cual yo conservo una conferencia de ese mismo científico que visitó el país en una ocasión y que hace un tiempo relativamente corto dictó una conferencia en Estados Unidos donde él planteaba precisamente el cúmulo de información que posee ese chip y que fue colocado en niños supuestamente para detectarlos si se los robaban, pero que nosotros, quizá partiendo del elemento apocalíptico, sabemos que es una estrategia para finalmente colocar una marca. Well, of course, it could be misused or abused. Obviamente cualquier cosa puede ser mal utilizada o abusada. And the increasing unification of the world Y la unidad en aumento del mundo and the increasing of computer technology y el aumento de las tecnologías en computadoras does make possible a kind of totalitarianism crea o aumenta la posibilidad de que haya un tipo de gobierno totalitario that we must be on guard against. Del cual debemos cuidarnos. But this does not necessarily mean Ahora, esto no necesariamente significa that the mere implanting of a computer chip que la implantación mera de un chip de computadora would be a violation of Scripture sea una violación de las Escrituras or a sin against God. o sea un pecado. ¿No? ¿Cómo? En ese caso no sería una violación de las Escrituras, sino un cumplimiento. But not so much a violation, but a fulfillment. It would only be a fulfillment if it was a violation. Solamente sería un cumplimiento si es una violación de la ley de Dios. No es una pregunta, es una observación. Yo insisto en que una de las grandes aplicaciones que personalmente derivo de todo esto que hemos escuchado hoy, que un correcto posicionamiento escatológico debe hacernos predicadores más fervientes. Yo creo que el hecho de entender que Satanás está restringido en su poder, eso nos brinda una excelente motivación para tener más pasión por las almas perdidas. Y a veces percibo que todo este asunto fantástico con la escatología es una treta de Satanás para entretenernos. La correcta escatología debe hacernos más diligentes en predicar el Evangelio, antes de ser tan fantásticos con entender tantas cosas figurativas. Amen, amen. Amén y amén. Aquí. Okay. Primeramente vamos a asumir la parte cómo se interpreta Apocalipsis de una forma figurada, pero vamos a la parte literal
de lo que fue la resurrección de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, dijo, yo resucitaré al tercer día. O sea que cuando Él murió, hasta que no saliera de la tumba, no había resucitado. Pero en la parte simbólica que estamos interpretando en Apocalipsis 20, asumimos que los que ya han muerto y están en el cielo han tomado parte de la primera resurrección. Entonces, si nos vamos a 1 Corintios 15, del 23 al 26, viéndolo en una forma literal, aquí se encuentra un apoyo a lo que es la tesis premilenial. ¿Tú lo puedes poner en la pantalla? 1 Corintios 15, 23. 15, 23 hasta el 26. ¿Cuál parte? Christ. No podemos decir que ha habido una resurrección en los creyentes, porque aquí el apóstol afirma que esto sucederá a su venida. Entonces dice más abajo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. What did he just say? Something. Is he insisting on the words then the end? Well, he's insisting basically insisting that he doesn't see how Christians can be part of the first resurrection when they haven't actually been resurrected. Yes, in the sense of 1 Corinthians 15:23, En el sentido de 1 Corintios 15:23, Christians are not yet part of the first resurrection literally. los cristianos no son literalmente parte de la primera resurrección. But 1 Corinthians 15:23 is not the only way in which Christians have a part in Christ's resurrection. Pero 1 Corintios 15:23 no es la única manera que los cristianos participan de la primera resurrección. For instance, many other passages in Paul Otro pasaje, por ejemplo, en las cartas de Pablo, teach that by faith we are already in heaven with Christ. nos enseñan que por fe ya estamos en el cielo con Cristo. Ephesians 2:6, Efesios 2:6, and raised us up with him donde dice, Efesios 2:6, and seated us with him y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. in the heavenly places in Christ Jesus. Lugares celestiales con Cristo Jesús. Here's a different sense in which we have a part in Christ's first resurrection. O sea que en este sentido tenemos parte de la primera resurrección de Cristo. We have a part in Christ's first resurrection, Tomamos parte de la primera resurrección de Cristo even now spiritually and representatively. de manera espiritual y de manera representativa, representados en Cristo. This is what Colossians 3 is saying as well. También Colosenses 3 habla sobre eso. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Habéis muerto. Habéis Colossians 3:3. 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. And Colossians 3:1. Y 3:1. Therefore, if you've been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
And so, my point is simply this. There are many ways to have a part in Christ's first resurrection. El punto es que hay diferentes maneras como uno puede ser partícipe de la primera resurrección en Cristo. We don't have a literal part in the resurrection until we are raised from the dead at Christ's second coming. Literalmente no participamos de la resurrección hasta la segunda venida cuando seamos resucitados. But as soon as we believe, we have a representative part in Christ's first resurrection by faith. Pero desde que creemos ya tenemos parte en la primera resurrección por fe. And what I'm saying is that Revelation 20 teaches, Y lo que estoy diciendo es que Apocalipsis 20 enseña, and other passages about the intermediate state in the New Testament, y otro pasaje en el Nuevo Testamento que hablan sobre el estado intermedio, that we come to a new participation in Christ's resurrection que venimos a una nueva participación de la resurrección de Cristo when we die and go to heaven. cuando morimos y vamos al cielo. But it's a very good question. Pero es una muy buena pregunta esa, sí. Otras preguntas. Sí, hace un tiempecito estuve leyendo en un libro de escatología del profesor Francisco Lacueva, premilenarista, dispensacionalista, donde él afirmaba ciertamente que el libro de Apocalipsis es altamente simbólico, pero que eso no quita que el cumplimiento sea literal. Claramente ellos dicen que el amilenarismo espiritualiza o anula el sentido literal. Pero lo que hemos visto de manera clara en mi pensar es que el amilenarismo apoya el sentido literal, porque afirma que detrás del símbolo hay una realidad literal. Lo que no se afirma es que el tipo es literalmente lo mismo que el antitipo. Yes, I agree. What we're saying is not that there is no reality or only symbolic reality. Claro, obviamente no estamos diciendo que no hay realidad o que la realidad solamente es simbólica, The figures and symbols of Revelation sino que la simbología en Apocalipsis stand for real historical events. representa eventos históricos reales. And perhaps I will say this in a future lecture, Y tal vez lo diga en una lección más adelante, but I want to say that emphatically I do not believe in spiritualizing. que enfáticamente yo no creo en espiritualizar las cosas, I believe in interpreting figurative passages figuratively, sino más bien en interpretar los pasajes figurados de manera figurada, but I do not believe in putting scarves into the top hat of the Bible pero no creo en ponerle bufandas a los sombreros de la Biblia and pulling out rabbits like a magician. y sacar conejos como hacen los magos de los sombreros. And so we must not spiritualize at our own whim what the Bible says, Así que no es correcto espiritualizar como nos venga las palabras de la Biblia, we must interpret carefully the figurative teaching of the Bible sino cuidadosamente interpretar el lenguaje simbólico de la Biblia according to the meaning of those figures in the Bible. según el significado de esos símbolos en la Biblia. And we'll have to discuss this when we come to the relation of Israel and the church. Y eso también lo vamos a discutir cuando hablemos de la relación entre Israel y la iglesia. And how the Bible can teach that the church is God's new Israel. Y cómo la Biblia enseña que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. I just want to say that this is not done by spiritualizing. Y quiero decirle que no es una espiritualización. Aquí dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero en el punto 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esa. Después de 1000 años, los muertos que no cumplieron con la marca de la frente y la mano, ¿volverán a vivir después de 1000 años? He says that he's not completely clear as to what would happen with the dead who will not live until the 1,000 years. Sure, and I understand that statement is one of the most difficult, to me it's one of the most difficult in Revelation 20. Yo entiendo que esa es una de las declaraciones más difíciles de interpretar de Apocalipsis 20. But what I was saying was this, Pero lo que estaba diciendo es lo siguiente. the statement that they do not come to life until the 1,000 years were completed La declaración de que ellos no vivirán hasta que se cumplan los 1000 años does not imply that they do come to life afterwards. no nos obliga a decir que después que pasen los 1000 años sí van a vivir, The rest of the dead, sino que los otros muertos, that is to say the dead who are not Christians o sea, los muertos no cristianos, and did not suffer with Christ so as to reign with him, y no sufrieron con Cristo y por lo tanto no reinan con Cristo, are the wicked dead. son los malos que han muerto. And they never come to life in the sense of the souls. Y nunca llegan a vivir en sus almas, vamos a decir. But the point of verse 5a Pero el punto de la primera parte del versículo 5 is that for the entire 1,000 years, es que durante los 1000 años completos they are excluded from this blessing. quedan excluidos de la bendición. This passage does not say what happens to them next. El pasaje no dice qué pasa con ellos después de los 1000 años. I think we may assume Pero creo que se puede asumir that they are cast into the lake of fire que son echados en el lago de fuego, at the judgment of the white throne. en el día del juicio del trono blanco. The point is again the meaning of the word until. Y el punto es, la clave para interpretar el pasaje es el significado de la palabra hasta. The Greek preposition used here La preposición griega utilizada aquí does not necessarily imply no nos obliga, no implica necesariamente that they come to life after the 1,000 years. a pensar que ellos sí viven después de los 1000 años, después de los 1000 años. And that was why we turned to Revelation 17:7. Y por eso fue que fuimos a Apocalipsis 17:17 para ver que la palabra hasta en otro texto sí se utiliza significando eso. Yo tengo dos preguntas. I have two questions. Sí. En cuanto al atado de Satanás, si él no puede dar algunas diferencias históricas palpables entre el estado de Satanás antes de la cruz y el estado de Satanás después del milenio. ¿Qué cosa parecida pueden haber ahí? Y también que si la desatadura hay indicación de que vaya a ser progresiva, o sea que poco a poco vaya engañando a la nación, o si va a ser algo más como repentino. The question is, if you can give us some historic similarities between the untied state of Satan before the cross and during the short period, and also if the untying can be interpreted as a progressive untying or more like a sudden untying. There is at least one similarity between the loosing of Satan after the 1,000 years and the period before the 1,000 years. Por lo menos hay una similitud entre el desatamiento de Satanás después de los 1000 años y antes de su atadura en la cruz. Before the coming of Christ, Antes de la venida de Cristo, the entire world was dominated by Satan, el mundo entero estaba dominado por Satanás, except for a few scattered Jews, excepto por unos 2 o 3 judíos, especially protected by the providence of God. bajo la protección de la providencia de Dios. Similarly, there will be a global domination of the world Así que de una manera similar habrá un dominio global del mundo by Satan during the little season. por Satanás durante ese breve periodo. So the point is Satan's universal domination
El punto es el dominio universal de Satanás in the Old Testament en el Antiguo Testamento and in the little season. y también en el breve tiempo. There was nothing like the missionary movement No existía un movimiento misionero by means of the Jews in the Old Testament. de los judíos en el Antiguo Testamento, This awaited the church. sino que fue en la iglesia. And so the missionary movement is absent in the Old Testament, El movimiento misionero está ausente en el Antiguo Testamento and the missionary movement will be cut off y in el, this little season. y el movimiento misionero será cortado en el breve periodo. What was your second question? Will the untying be progressive? In other words, does we seem to be seeing a deceiving or a building up, or will it be more like you will know it was yesterday that they untied? It seems from 2 Thessalonians 2 Parece de 2 Tesalonicenses 2 that Paul assumes that true Christians will know que parece que Pablo asume que los verdaderos creyentes sabrán, because of the discernment God gives them, por el discernimiento que Dios les da, that the man of sin has been revealed cuando el hombre de pecado sea revelado and the time of apostasy has come. y cuando llegue el tiempo de la apostasía. This seems to imply Esto parece implicar that the events will be so striking que los eventos van a ser tan llamativos that true Christians with spiritual discernment que los verdaderos creyentes que poseen discernimiento espiritual will be aware. se darán cuenta. This seems to be implied when Paul says Esto parece quedar implicado cuando Pablo dice that they should not think that the coming of Christ is going to be at any time, que no piensen que la venida de Cristo va a ser en cualquier momento, because the man of sin has not yet been revealed porque el hombre de pecado todavía no se había revelado and the apostasy has not yet occurred. y la apostasía no había sucedido. I think this assumes, Por lo tanto, esto parece asumir, and that Paul assumes, Pablo asume, that the man of sin's revelation se parece asumir que Pablo asume que la revelación del hombre de pecado and the apostasy y la apostasía will be evident to Christians, serán evidentes para los cristianos and then they may know y así sabrán that Christ's coming is only a little way off, que la venida de Cristo está cerca, no more than a little season que solo pasará un breve tiempo compared to the 1,000 years that went before. comparado con los 1000 años anteriores. Sobre la pregunta de que si el desatamiento de Satanás sería de repente o si sería gradual. Entonces, pienso, y a manera de pregunta también, que parece que su desatamiento es súbito, pero el proceso es gradual. But may be the culmination of a progress. Por cuanto Apocalipsis dice, será suelto de su prisión, y da a entender algo súbito. Y luego agrega, y saldrá a engañar. Y luego agrega, a fin de reunirlos. Es decir que, al parecer, el desatamiento es súbito, pero el proceso de engañar a todas las naciones va a ser como que va a tomar cierto tiempo. Yes, I agree. I think that the loosing of Satan is a definitive or sudden event. It may take some years for its effects to be felt around the globe. Yo estoy de acuerdo que el desatamiento de Satanás será un asunto repentino, pero que sus efectos globales y manifiestos pueden tomarse varios años antes de percibirse. Even so, Paul tells us
Pero aún así Pablo nos dice that the mystery of iniquity already is working in the world, que el misterio de la iniquidad ya está presente en el mundo, obrando. but when the restrainer is taken away, Pero cuando el que lo detiene sea quitado, then the man of sin will be revealed. entonces el hombre de pecado será revelado. So the revelation of the man of sin Así que la revelación del hombre de pecado will be a result of a process, será el resultado de un proceso, but also a sudden event. pero también un evento repentino. Aquí tenía una pregunta. Aquí. Según el texto de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, De segundo. On primera, the passage of 1 Thessalonians 4, y en referencia al cuadro que tenemos en la lección, and in reference to the chart, la gran tribulación, la iglesia va a experimentar a su manera total la gran tribulación, where you mentioned the tribulation, o será levantada antes o después. will the church go through the tribulation, or will it be taken away before? We will come to this question in the next 2 days, En los próximos 2 días vamos a tratar con esa pregunta, but I will not keep you in suspense as to my answer. pero no te voy a mantener en suspenso. The church will go through the tribulation. La iglesia va a pasar la tribulación, Even o sea, though, va a estar presente en la tribulación. even though the tribulation Aunque la tribulación is not what many people think it is. no es lo que la gente piensa, o lo que muchas personas piensan que va a ser la tribulación. Let me distinguish my understanding of the tribulation Permítame distinguir mi entendimiento de la tribulación from the popular understanding. del entendimiento popular. The tribulation is a time of great persecution for the church, Es un tiempo de mucha persecución a la iglesia, but it is not necessarily a time of unusual catastrophes for the world. pero no es un tiempo necesariamente de catástrofes inusuales para el mundo. Now, this entire age between Christ's first and second advent El periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo is, according to Matthew 24, es, según Mateo 24, a time of catastrophes es un tiempo de eventos catastróficos which serves to warn the world of coming judgment. que sirven para advertir al mundo de que va a venir un juicio. But it does not seem to me Pero no me parece that the Bible teaches that the tribulation of the church que la Biblia enseñe que la tribulación de la iglesia is a time of special catastrophe for the world. es un tiempo de catástrofe especial o de eventos catastróficos especiales para el mundo. In fact, I think there are indications Es más, yo pienso más bien que hay indicaciones that the time of tribulation for the church que el tiempo de gran tribulación para la iglesia may be a time of comparative peace for the world. puede ser al mismo tiempo un tiempo de paz relativa para el mundo. Remember Matthew 24, Si vemos de Mateo 24, which likens the coming of Christ to the flood. que compara la venida de Cristo con el diluvio. What was happening before the flood? ¿Qué sucedía justo antes del diluvio? Was it a time of terrible catastrophes? ¿Era un tiempo de eventos catastróficos? No. No, no lo era. It was a time of eating and drinking Sino un tiempo de comer y beber, and marrying and giving in marriage. darse en casamiento. Similarly, in 1 Thessalonians 5, De manera similar, en 1 Tesalonicenses 5, it does not say they are crying out for peace and safety. no está diciendo que ellos van a decir, ¡ay, que venga la paz y la seguridad! It only asserts that they are saying peace and safety. Sino que más bien ellos está diciendo, estamos en paz y en They seguridad. think they have peace and safety, Ellos creen que tienen paz y seguridad, and then destruction comes upon them suddenly, y entonces le vendrá destrucción repentina, like labor pains on a woman with child. como dolores de parto a una mujer embarazada. And so my understanding of the tribulation Así que mi entendimiento de la gran tribulación is different than that which is popular.
es diferente al entendimiento popular, nor do I believe that it is exactly a 7-year period, ni tampoco creo que sea exactamente un periodo de 7 años or even exactly a 3.5-year period. o de 3 años y medio. But we will get into this more in the next couple of days. Pero en los próximos días consideraremos eso en más detalle. In the meantime, can I ask you something? Can we say that the sign, if it's not immoral, the sign of the beast, we should not be afraid? In other words, like a chip that is not immoral, we should not be afraid of them getting a sign on the hand. No, nothing is. There'd be nothing wicked about that. There would not be sin involved, and so it could not be the mark of the beast. Con relación a lo que usted acaba de decir, de que la creencia popular es de eventos catastróficos que podrían incluir eventos naturales como terremotos y ciclones, esos asuntos. Estoy de acuerdo, no necesariamente tendría que ser eso, pero sí me parece que podría estar señalado como eventos realmente trascendentes, como es el hecho de impedir aquellas cosas que Dios ha mandado, por ejemplo, que los padres tengan un gobierno sobre sus hijos, el prohibir a que esa autoridad ejerza el mandato divino, como por ejemplo que en los Estados Unidos y en otros países se le está limitando a los padres que ejerzan esa autoridad. Podría ser una de las señales de fuertes de ese que estén indicando este tiempo. ¿Qué piensa de ese asunto? For example, we've seen the United States how, and in Europe how that is being diminished all the time. I think the New Testament certainly teaches that there are signs of Christ's coming. Sí, yo creo que el Nuevo Testamento nos enseña que hay signos de la venida. I'm not sure I'll be able to cover this part of the lectures this week. No sé si tendré tiempo para hablar sobre esto en este módulo. But Hebrews chapter 10 seems to teach Pero Hebreos 10 nos parece enseñar that we may see the day drawing near. que nosotros podremos ver cuando el día se acerca. Some of the signs, I think, are these. Algunos de los signos creo que son estos. The preaching of the gospel around the world, La predicación del Evangelio a nivel mundial, and the growing of the mystery of iniquity, el crecimiento del misterio de la iniquidad, and the fulfillment of the other predictions of the New Testament el cumplimiento de otras profecías del Nuevo Testamento, that had to take place before Christ would come. que tienen que ocurrir antes de la venida de Cristo. See. Volviendo a Apocalipsis 20, cuando está sin necesariamente querer estar a favor de los premilenialistas, pero sin embargo, en el verso 4, cuando dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, sin embargo no habla de juzgar qué. Y la siguiente declaración que dice, y vi las almas de los decapitados, parece ser una declaración separada de la primera. Y entonces esas almas que dice que Juan, que vio en su visión, aparentemente dice que vivieron. Y si vivieron, como dice en ese versículo 4, quiere decir que vivieron mediante una resurrección. E inmediatamente dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en el verso 5 Juan dice, esta es la primera resurrección. Entonces, no sé, tengo la duda, ojalá que él pueda aclarar un poco más eso ahí. Pero ¿cuál puede particularizar la O sea, duda? esa posición premilenialista en ese sentido, me imagino que ellos se apoyan en lo que dice ese pasaje así, o sea, siguiendo ese orden de que las almas que estaban ahí
vivieron y después de que vivieron reinaron con Cristo 1000 años. El orden, ¿lo ven? I suppose, he says, I suppose that premillennial take the order of dying, being decapitated, living, and reigning to be their support of the of putting the millennium later. Can you talk a little bit more about it? Sure. First of all, I think as I pointed out, John is deliberately raising the question, who are these people on the throne? Como mencioné, creo que a propósito Juan nos está provocando a preguntarnos quiénes son los que ocupan el trono. Because in the first 3 clauses he does not identify them. Porque en las primeras 3 frases él no identifica quiénes ocupan los tronos. And there is a climax then in the 4th clause. Entonces en la 4ª frase, when it says that beheaded souls sit on the throne. Es que él dice que los decapitados son los que ocupan los tronos. I understand that it may seem reasonable. Yo entiendo que puede parecer razonable to think that when souls are said to live or come to life, pensar que cuando dice que las almas viven, that we would think of their being resurrected. Uno piense en una resurrección. But let me simply suggest this. Permítame sugerir, no place else in the New Testament ningún otro lugar en el Nuevo Testamento is the resurrection described as souls coming to life. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento se habla de almas resucitadas a la vida. No place else. Ninguna otra parte. It may seem logical to put it that way to us. Aunque nos parezca lógico decir que el que un alma esté viva quiere decir que resucitó. But this is not the way the Bible ever elsewhere describes it. Pero en ninguna parte de la Biblia se refiere a un alma viva como a un alma que estaba muerta y resucitó. And I do think it is the soul. I think the reference of the thrones and the judgment given to them is a way of describing what's later described as their reigning with Christ for 1,000 years. Y yo creo que la ilustración, la simbología de tronos y juicio, lo que está representando es el reinado de estas personas con Cristo. What else did he say? Now remember lastly this. Y en último lugar, recuerda esto. The amillennialists like myself los amilenialistas como yo are not obliged to prove with certainty that our interpretation is correct. No estamos obligados a probar con toda seguridad que nuestra interpretación es la correcta. Our interpretation of prophecy does not stand with Revelation 20, does not stand or fall with it. Porque nuestro fundamento, el fundamento de nuestra interpretación no es Apocalipsis 20. I need only suggest an acceptable or possible alternative interpretation. Entonces yo nada más estoy obligado a presentar una interpretación que encaje con el resto de las escrituras. Of course, I think the interpretation I've given you is correct. Yo creo que la interpretación que yo he dado es la correcta. But for my argument, I don't need to be dogmatic. Pero para que mi argumento sea posible, no tengo que ser dogmático. I only need to suggest that my argument is as likely as that of premillennialists. En mi caso, yo solo tengo que probar que mi argumento es tan posible como el argumento premilenial. My argument is simply possible. Mi argumento es simplemente posible. Then a premillennialist has great difficulty. Y si es posible, entonces el premilenial tiene mucha dificultad. Because premillennialism does stand or fall. Porque el premilenialismo sí se fundamenta with Revelation 20 and its interpretation. Con la interpretación de Apocalipsis 20. They must prove that their interpretation ellos tienen que probar que su interpretación is the only possible one. Es la única posible. Is the only acceptable one. Es la única aceptable. Or else they open their entire system to doubt. Si no, todo su sistema se cae. ¿En qué orden está? Alejandro. No, ¿quién?
Bueno, la pregunta que quiero hacerle al hermano es referente a lo expresado por Pablo en Primera Tesalonicense, capítulo 2, verso 6, el cual expresa: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces la pregunta mía es, basado en ese texto bíblico, ¿se puede asegurar de que de quien está deteniendo a que se manifieste este personaje o hombre impío, que dice la Biblia que es obra de Satanás, quien lo está deteniendo, se puede asegurar que es el Espíritu Santo, basado en lo expresado por Cristo en su momento de partida, de que no nos iba a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo, el Consolador, estaría con nosotros? Entonces, ese hombre impío es lo que dice Apocalipsis capítulo 6 cuando habla de los sellos, hablando del anticristo. Es el mismo personaje. I think the wicked person, the man of lawlessness, is what we call the Antichrist. Yo creo que el hombre de pecado ahí es lo que nosotros también le llamamos el anticristo. I don't think the restrainer is the Holy Spirit. No creo que el que lo detiene sea el Espíritu Santo. It's difficult for anyone to know for certain who the restrainer is. Es difícil determinar con toda seguridad quién es que lo detiene. Apparently the Thessalonians knew. Aparentemente los tesalonicenses sabían. Paul assumed they knew. Aparentemente Pablo asume asume que ellos lo sabían. But in the history of the church, pero en la historia de la iglesia, Christians have been arguing about this text for 2,000 years. Los cristianos han estado discutiendo sobre este significado por 2000 años. I have my own opinion. Yo tengo mi propia opinión. And it's this. Y es la siguiente. In Revelation 20, the one who restrains Satan is an angel. En Apocalipsis 20, el que ata a Satanás es un ángel. And in the prophecies of Daniel, we read of angels restraining other angels. Y en la profecía de Daniel leemos de unos ángeles que atan a otros ángeles. I think it's in Daniel 8 or Daniel 10. O en Daniel 8 o en Daniel 10. And I think that it's likely that since the mystery of lawlessness is a satanic work, y como el misterio de la iniquidad es una obra satánica, who is a fallen angel, siendo un ángel caído, that it is other angels or another strong angel, entonces es posible que sea otro ángel, un ángel fuerte, that is binding Satan, que está atando a Satanás, and restraining the mystery of lawlessness. Restringiendo o deteniendo el misterio de la iniquidad. The interpretation that this is the Holy Spirit, la interpretación de que el que lo detiene es el Espíritu Santo, is usually associated with pre-tribulationism. Por lo general está asociado con el pretribulacionismo. And is an interpretation that appeals to them. Y apela a ellos. Because it enables them to find the rapture in this passage. Porque así ellos pueden justificar el rapto en este pasaje. But I think there are enormous difficulties with pre-tribulationism. Pero creo que el pretribulacionismo encuentra enormes dificultades. And therefore with identifying the restrainer as the Holy Spirit. Cuando tratan de identificar el que lo detiene como el Espíritu Santo. Oh no, last one. La última. Yo quiero hacer una pregunta al pastor y es, si según la Biblia estamos en el año de paz, si eso es simbólico o literal. ¿Cuál cosa? ¿La cantidad de años? Ajá, si es ahora actual o si es después de la venida de Cristo. Pero, ¿qué es lo que tú me preguntas? Si es simbólico o literal.
si los 1000 años está actual ahora, si lo estamos viviendo ahora, o si es después de la segunda venida de Cristo. He just wants you to confirm to him again if the 1,000 years is now or after Christ comes. I believe the 1,000 years and then the little season is the period of time between Christ's first advent and Christ's second advent. Yo entiendo que los 1000 años y el poco tiempo después de los 1000 años cuando Satanás será desatado es el tiempo, el mismo tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Revelation 20 identifies that period Apocalipsis 20 identifica ese periodo as a time when Satan is restrained, como un periodo cuando Satanás es atado, in which the nations are undeceived, donde las naciones no son más engañadas, receptive to the gospel, sino que aceptan y reciben el evangelio. but the assumption of millennialists of every kind Pero lo que asumen los milenialistas de todos los tipos de milenialistas, that the millennium is a time of peace and prosperity, de que el milenio es un tiempo de paz y prosperidad, or of triumphant righteousness o de una justicia triunfante in the world, en el mundo, is not taught in Revelation 20. no lo encontramos en Apocalipsis 20. En otra palabra, que Apocalipsis 20 no enseña que el milenio es un tiempo de paz y de triunfo.